Entonces, por eso para ellos el tema del descubrimiento es capital, porque el tema del descubrimiento es lo que les da a ellos la legitimidad histórica como imperio de existir. O sea, ellos son imperio en la medida en que descubran y la monten. Entonces, en esa medida, para ellos el tema descubrimiento es sumamente importante y ellos lo llaman con todos los caracteres los 500 años del descubrimiento de la Mar del Sur, porque eso es lo que hace que España sea imperio en ese momento. Eso, el descubrimiento de la Mar del Sur, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y en la medida en que va pasando el tiempo y se van dando cuenta que la cosa es mucho más grande, que la cosa es mucho más importante, que la cosa es mucho más fuerte, entonces va creciendo la noción de imperio que esta gente va a tener. Entonces, hay una primera parte que es desde las antiguas culturas y civilizaciones, desde la población, desde el poblamiento del continente, desde Bering, desde que llegan hasta donde lo que sabemos del mundo indígena. Hay una segunda parte que es el mundo hispánico, que es el que lo registra y es el que lo posee. Además, la idea de ir poseyendo todas esas tierras con con su gente, con su cultura, con sus civilizaciones, como si fueran objetos. O sea, nosotros fuimos repartidos y también fuimos poseídos por una idea de que había quienes tenían derecho a poseer el mundo, que es una cosa compleja, muy compleja aún hoy día. Sí, esas tierras son en nombre del rey. Después de eso, entonces lo que ellos hacen es como digamos el registro geográfico, el registro histórico y geográfico y la manera y lo van poblando por todo el sur. Pero después viene otra etapa que es hacia 1700 y pico, que es cuando van los ingleses. Y los ingleses y los franceses empiezan a hacer las expediciones para poder registrarlo. Ya la Royal Society y todos esos empiezan a tener los registros científicos de qué es, dónde, cómo son las cuencas del Pacífico, cuáles son las islas que están ahí, y es cuando viene la expedición del capitán Cook. ¿Sí? El capitán Cook era un científico y el capitán Cook descubre el limón como un remedio contra el escorbuto, porque el escorbuto era lo que más mataba a gente en los mares, razón por la cual empiezan a buscar sitios donde plantar cítricos, y eso es lo que también va a llevar a que en el futuro Sudáfrica vaya a ser tan importante, porque era el único paso por el Cabo de la Buena Esperanza donde se pudieran abastecer de cítricos. Entonces el capitán Cook va a descubrir una cosa que es muy particular. Los griegos pensaban que si la Tierra era redonda y la Tierra era simétrica, por simetría, si hay porciones tan grandes en la parte de arriba del globo, tiene que haber porciones de tierra abajo, si no, no resiste. Tiene que haber una equivalencia de tierra. Entonces, hay una zona donde tiene que quedar una masa de tierra muy grande para que se pueda mantener el planeta en equilibrio. Eso ya sería muy al sur, ya eso sería muy austral. De existir este pedazo de tierra que nos equilibre el planeta en esa zona, y teniendo en cuenta que sería tan al sur y tan austral, pues eso ya tendría que llamarse como por ejemplo Australia. Entonces, Australia es una imaginación a partir de la idea de la simetría de los griegos, pero ellos nunca la van a conocer, solo la deducen. El que va a llegar allá es el capitán Cook. Ese sí va a llegar a Australia. Y a los australianos les va peor, a las comunidades australianas les va bastante más grave de lo que le fue a nuestras comunidades indígenas con el tema de los descubrimientos. Porque imagínense que las comunidades, los aborígenes australianos tienen una religión, primero son unos pueblos antiquísimos porque estos vienen de la Polinesia. Ellos tienen una religión que está escrita en el arco iris, que se plantea en los torrentes de las pequeñas quebradas que atraviesan la tierra roja de Australia. Ellos no tienen templos, ellos no tienen iglesias, ellos tienen un mundo que replica un mundo de los sueños, the dreamland, que se expresa a través del arco iris.
Cuando llegaron los ingleses, no veían evidencias de religión. Como no veían evidencias de religión, pensaron que no tenían religión, y como pensaron que no tenían religión, pensaron que no eran humanos y declararon Australia tierra nullis. El primer derecho legal de los aborígenes australianos era ser reconocidos como seres humanos. O sea, porque la discusión en América sobre si los indios tenían o no tenían alma, ¿sí? Pero eran seres humanos y existían como tales. Sí, digamos, esto estaba poblado de una gran cantidad de civilizaciones. En Australia ni siquiera llegaron a tener esa idea, porque no encontraban las evidencias de religión, porque solo pueden entender como religión evidencias en las piedras y en los templos. Y los aborígenes australianos no tienen templos. Solo hasta 1930 vinieron a descubrir que ellos tenían una forma religiosa complejísima, pero antes de eso ya habían secuestrado más de 100,000 niños de las casas de la vida de sus padres para darles una educación cristiana, con lo cual rompieron esa cultura. Se llama la generación perdida. Entonces, por eso es que el tema de qué tiene esta gente en la cabeza es tan importante, porque determina el destino de aquellos que ellos no pueden concebir. Como no creían que no vieron la religión, pensaban que no la tenían. Entonces el capitán Cook va a llegar a Australia. Por eso en los 200 años del viaje del capitán Cook y de la creación de Australia, los aborígenes lo que le pedían a los ingleses, a la gente de allá era: pidan perdón por la gente que nos raptaron, pidan perdón. ¿Sí? Y nada que lo reconocían. Fue hasta hace 6 años o 7 años que pidieron perdón por todo lo que ha pasado allá. Entonces llega el capitán Cook. Cada uno de estos pone su cuota, ¿no? A Magallanes se lo comieron los indios a la altura de Filipinas, el capitán Cook también se lo comieron en una playa. Sebastián Elcano terminó la vuelta al mundo, y el capitán Cook no pudo terminar la expedición, pero allá dejó todo grabado. Hubo otro personaje que se llamaba Bougainville, francés, y ese personaje va a emprender también una vuelta al mundo, pero esto era que salían, digamos, salían avisos en París o salían avisos en Londres, que salía una expedición para darle la vuelta al mundo. Entonces, y en lo que ya era el mundo. Entonces imagínense lo alucinante que eso puede ser. Hay que hacer un acopio de todo el asombro que hoy hemos perdido, porque creemos conocer el mundo, por lo menos físicamente hablando, pero esto era como si saliera la nave del Enterprise con el fin de explorar nuevas galaxias y nuevas civilizaciones. Mejor dicho, ellos eran como el capitán Picard y eran como el capitán Kirk de la nave del Enterprise de Viaje a las Estrellas. La cosa era del mismo tamaño. Hay una expedición para recorrer el mundo. Entonces resulta que en esa expedición de pronto descubren, ya es más de un año en alta mar, que hay una mujer que está vestida de hombre. Jean Barré se llama ella, la primera mujer que le dio la vuelta al mundo vestida de hombre en una embarcación. Y hay dos versiones. Hay una versión que dice que cuando la descubrieron ella era una botánica, y esta era la de Bougainville era una expedición de registro de vegetación, de animales y de plantas. Entonces ella había cumplido con todos los registros, había cumplido con toda la posibilidad con todas las misiones. Y entonces hay quienes dicen que por honor en alta mar la dejaron hasta que terminara la expedición. Esa es una de las versiones, que le confirieron los honores de cualquier hombre en alta mar, porque su comportamiento había sido exactamente como el de los demás marinos, y su aporte había sido verdaderamente importante en términos de las anotaciones de todo de la vegetación. Esa es una. Hay otra que dice que la bajaron en la isla de Mauricio, y que al bajarla en la isla de Mauricio ella puso un burdel, y que luego llegó un capitán y que se casó con ella, y que terminaron los dos viviendo en la isla de Mauricios. Cualquiera de las dos es una cosa increíble. Y esta era una mujer de 27 años, se arruinó, quedó abandonada, quedó sin familia, mucho no tenía nada que perder. Entonces dijo: no, yo me disfrazo de hombre y me voy a darle la vuelta al mundo.
Y efectivamente ella se disfrazó de hombre y se fue a darle la vuelta al mundo con la expedición de Bougainville en Francia. Entonces, viene toda la parte de los ingleses y los franceses que ya van a empezar a darle un contenido científico a la Mar del Sur. Inclusive es muy divertido el debate ahora, porque los españoles andan todos tristes porque dicen que no, que ellos descubrieron el Pacífico, que cómo así, y que ahora los ingleses dicen que ellos solamente abrieron la ruta para que ellos solamente fueron el antecedente del viaje del capitán Cook. O sea, que el descubrimiento de la Mar del Sur y toda la hazaña de Balboa es un antecedente. Entonces, mire, el eurocentrismo también tiene sus eurocentrismos, ¿sí? Los hay más. Entonces, los españoles que creían, le he dicho, la tremenda, y los ingleses ahora los consideran antecedentes históricos del viaje del capitán Cook. Entonces, para contarles cómo es de relativa la vaina, ¿sí? Cómo desde donde uno se haga, cómo la va a llamar de una manera y cómo la va a llamar de otra. Entonces, ya viene toda la época de las expediciones científicas y ya después con la ilustración y con el desarrollo de la ciencia moderna y todo eso, la Mar del Sur va cogiendo cada vez más y más importancia porque ya hay un interés científico en conocerla, en nombrarla. De todas maneras, ellos iban a llegar a las islas, a las islas Molucas, las islas Marianas, ese mundo sí existía. Y de todas maneras, pero era mucho más allá de lo que ellos habían imaginado. Y los españoles van a llegar hasta Filipinas.